El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contento de estar otra vez con ustedes acá platicando un poco de arte, hablando de un personaje. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que me encanta. Me gusta muchísimo cómo pudo hacer protesta, cómo llevó su vida y cómo es un personaje que pues muchos deberíamos de conocer, todos deberíamos de conocer y todos deberíamos de estar hablando de él porque rescató el arte mexicano, un pintor contemporáneo y pues siempre estuvo del lado de las causas justas, ¿no? De alguna manera, del lado de la gente que necesitaba ayuda. Siempre buscó cómo ayudar a su natal Oaxaca. Se enfrentó a grandes corporaciones como McDonald's. Y en fin, intentó que el arte fuera algo más, que fuera un transformador social, no que fuera solo un cuadro, sino que fuera algo más. Y pues creo que eso hay que rescatar y es la responsabilidad de todos los que nos dedicamos a esto del arte, intentar que nuestro arte ayude a transformar. Con una persona que transformamos un mundo. Entonces imagínense, si logras transformar la vida de 10 personas, ya transformaste 10 mundos. Y eso necesitamos en este mundo. Muchas transformaciones, muchos cambios. Y pues yo estoy bien contento porque ya es septiembre oficialmente. Y entonces vamos a seguir hablando de cosas mexicanas. La semana pasada les conté un poco de Nahuiolín, de Carmen Mondragón. Y hoy les voy a hablar del pintor oaxaqueño Francisco Benjamín López Toledo, mejor conocido como Francisco Toledo. Francisco Toledo nació el 17 de julio de 1940. Se creía que en Juchitán, se cree que en Juchitán, pero él varias veces llegó a declarar que nació por accidente en la capital mexicana, en la Ciudad de México, en la colonia tabacalera. Quién sabe a qué se refería con ese accidente, pero bueno, al parecer sí nació aquí en la Ciudad de México, curioso. Fue el cuarto de 7 hijos. Su papá se llamaba Francisco López Orozco, que era de Juchitán. Su mamá Florencia Toledo Nolasco, que era de Ixtaltepec. Las dos comunidades están en el Istmo de Tehuantepec. Sus papás eran zapotecas, también hablaban español, y esto le permitió a Toledo conocer más de toda la tradición zapoteca. Sus papás en ese momento andaban por todos lados. Entonces de niño Toledo vivió en Veracruz, en el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos y Minatitlán, aunque iban bien frecuente a Oaxaca, iban y venían a Oaxaca, y ahí él iba al taller de zapatos de su abuelo Benjamín, su tío abuelo, que era el zapatero del pueblo de Ixtepec. Y el abuelo, para poder pegar las suelas de zapato, pues no usaba resistol ni nada de esto, usaba resina de zapatos, de árboles. Entonces Francisco iba con él y le encantaba ir buscando todo esto. Y aparte el abuelo le iba contando leyendas que había, cosas fantásticas. Justo por eso les conté el miércoles un poco de las leyendas, para que vean cómo esto alimenta. Y Francisco fue aprendiendo de toda la iconografía y todas las leyendas de Oaxaca a través de sus caminatas por el bosque buscando la resina para los zapatos. A los 11 años es cuando ya se va a vivir de manera definitiva a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, al centro, y esto con el fin de poder estudiar la secundaria. Entonces a los 12 años fue que logró entrar a la escuela, y es que estoy buscando algún dato que quiero contarles, pero bueno, a los 12 entró a la secundaria y ahí se dieron cuenta de la habilidad que tenía para el dibujo. Se dieron cuenta de que pues era muy bueno para todo esto y para los colores. Él ayudó a pintar su casa de colores y era muy bueno para combinar los colores. Entonces se dieron cuenta de esto y lo mandan a la Ciudad de México para tomar clases de grabado en la Escuela de Diseños y Artesanías. Y esto fue después de que estuvo con el maestro Arturo García Bustos, con el cual pues aprendió el linóleo, la técnica del linóleo, y pues no se llevaban bien. Él nunca se llevó bien con Arturo García Bustos,
Arturo García Bustos fue un cuate que perteneció a los Fridos, que eran los alumnos de Frida Kahlo. Sin embargo, Francisco pues nunca se llevó bien con este cuate. Entonces el papá le dijo, bueno, ya, ok, aprendiste a hacer linóleo, le agradecemos al maestro, pero si no te llevas bien con él, no tienes por qué seguir acá. Y es cuando ya lo mandan a la Ciudad de México. Su papá le dice, bueno, vete a la Ciudad de México y pues tienes como responsabilidad ser el próximo Benito Juárez. O sea, el papá, imagínense, le dijo, pues tienes que ser presidente y tienes que ser wow. Pero pues Toledo salió como yo, que no nos gustaba mucho la escuela, salió muy malo para la escuela, no hacía tareas, pero lo que sí aprendió fue a irse a todos los museos, las galerías y las bibliotecas. Entonces pues se hizo ahí un cuate que empezó a estudiar de manera autodidacta, dejando un poco de lado de la escuela porque no le encantaba eso de estar ahí encerrado en 4 paredes. Logra entrar al taller libre de grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba, acá en la Ciudad de México, y acá fue alumno de Pedro Castelar, Francisco Dos Amantes, que pues Francisco Dos Amantes era un cuate que estaba en contra del fascismo. Entonces a Toledo ahí le despierta todo esto del activismo político, la como amistad o bueno, relación estudiante-alumno, relación estudiante-maestro con Francisco Dos Amantes. Y a los 19 años, en el 59, presenta su primera exposición en la Galería Antonio Sousa, que es una galería que funcionaba para atraer talentos nuevos, talentos emergentes. Y entonces él ahí presenta sus primeros cuadros. Y este cuate, Antonio Sousa, que era el dueño de la galería, le dice, bueno, tu nombre es Francisco Benjamín López Toledo, pero ¿qué te parece si lo dejamos mejor como el Francisco Toledo? Y él dice, va, me late, me gusta mucho. Y entonces es cuando a partir del 59, de 1959, ya es conocido como Francisco Toledo. Y a la par de que cambia su nombre, lo invitan también a exponer en Texas y expone en el Fort Worth Center en Estados Unidos y expone sus primeras obras. Imagínense, a los 19 años. Estoy viendo si les encuentro algo de esa época, Toledo, para ponérselos, porque pues vale la pena que lo conozcamos, pero no es que de su primera obra casi no hay cosas. Entonces, ahorita vemos más cosas de él, pero pues imagínense qué padre que a los 19 años ya tuviste tu primera exposición nacional e internacional. Un año después de esto, de presentarse, también ayudó muchísimo para poder irse a Europa. Lo invitan a París, entonces se va en 1960 a vivir durante 5 años a París y ahí conoció a Stanley William Hayter, que pues fue uno de los grabadores más importantes del siglo XX, algún día hablaremos de él. Y esto le ayudó muchísimo a practicar sus técnicas de grabado que tanto le gustaban a él. Ahí tenía yo uno. Bueno, luego les enseñaré una réplica de un grabado de Toledo. Y también, estando en París, conoció a Rufino Tamayo y a Octavio Paz, con quienes entabló una muy buena amistad. Y también pudo exponer en una galería en el 63, la Galería Flinker. Y pues hizo lo que más le gustaba, ir a los museos, a galerías, conocer artistas, escritores, en fin, absorbió todo lo que pudo allá. Dice que ahí se dejó influenciar muchísimo por Goya, por Clip, por Jean Dubuffet y por Antonio Tapies, que fue un pintor también español que hacía pintura matérica, ese era su estilo. Pues también trabajó en una editorial en Barcelona, que era la editorial Polígrafa, y en el 65 ya se regresa acá a México y entonces dice, pues todo esto tengo que empezar a aplicarlo de alguna manera, tengo que empezar a mostrar lo que yo he hecho y cómo estoy como absorbiendo todo esto. Entonces, pues en esa época, por ejemplo, vean, acá tenemos este que se llama no tiene título, acá le podemos poner el título que querramos, que es un cuadro completamente surrealista,
pero se ve como si estuviera tallado como una pared, me imagino yo, como estas paredes que luego vemos aquí en la ciudad, en muchos lugares, y con algunos rayones en su firma, como no sé, intentando rescatar quizás lo urbano. No sé si me estoy yendo muy allá. Ya en el 65 hace estas acuarelas, esta acuarela por ejemplo, que se llama Venda, no sé si lo diga bien, es en zapoteco, Venda Gubisi, que quiere decir serpiente de cascabel en zapoteco. Una acuarela también muy surrealista, lo que él hacía en esa época, siguiendo todo, muy surrealista, intentando también ser un poco como pues dejar un poco de lado el surrealismo y ser un poco más, ¿cómo se llama esto? Más figurativo, perdón, se me fue la palabra. Vean, dos caballos, se ven dos caballos, un jinete, igual una acuarela, y en fin, vean cómo empieza ya a combinar, porque estos son temas pues muy españoles, pero tiene los colores mexicanos. Bueno, yo siento que son los colores mexicanos. En el 70 él dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir a Nueva York, se consigue una estancia en Nueva York, y entonces se va a vivir para allá, y pues ahí aprende un poco de la cerámica y empieza a generar, estando allá, cuadros como este que se llama La llegada de los egipcios, que también sigue siendo muy surrealista. Tiene una técnica ahí chistosona, no se parece mucho al Toledo que ya conocemos muchos, que hemos bien visto, pero se nota desde un principio que Toledo quiere ser como irreverente, como provocativo, y meter colores que te refieren a lo mexicano. O sea, tú ves la obra de Toledo y sabes que es hecha por un mexicano, ¿no? Pero pues sí logró tener su propio estilo, afortunadamente, este señor Toledo. Y pues aprende, les digo, cerámica, hasta que en el 72 se regresa acá. Entonces en el 72 funda algo que hoy en día sigue muy presente, que es la Casa de Cultura de Juchitán, que tiene un patronato, que este patronato pues permite que la Casa de Cultura siga en pie, y tiene espacios para exposiciones, tiene piezas arqueológicas, y pues tiene cerca de 700 piezas de Francisco y de muchos artistas, no solo de Toledo, sino de muchísimos artistas, y estas se combinan con todas las piezas arqueológicas. Él las ha resguardado para que no se perdieran y para que no se vendieran. Ha pasado muchísimo eso, que las piezas arqueológicas se venden al extranjero y nosotros aquí no tenemos nada. ¿Por qué? Porque se vendieron. Entonces él se dio cuenta de eso y fundó la Casa de Cultura en Juchitán. Y antes de pasar a más sobre Toledo, sus obras y las cosas que hizo, que me gusta mucho, sobre todo como las intervenciones que hizo, les voy a contar que se casó 3 veces. La primera con Olga de Paz Vicente, con quien tuvo a Natalia Toledo, que Natalia Toledo es una poeta bilingüe, escribe en zapoteco y español, también diseña ropa, joyería, es como muy una activista de todo lo mexicano. Si pueden, lean lo que ha escrito Natalia Toledo. Más vamos a ver si hay algo aquí de ella que ha escrito. Bueno, está Paraíso de Fisuras, y otros libros en zapoteco que está complicado decirlos. Entonces pues, ustedes busquen así tal cual Natalia Toledo, que recibió también el premio Nezahualcóyotl de literatura. En fin, una escritora muy buena. Con su segunda esposa tuvo se casó con Elisa Ramírez Castañeda, que era antropóloga y poeta. Tuvo a la fotógrafa Laureana Toledo y a Dr. Lacra. Dr. Lacra me gusta muchísimo lo que hace. Dr. Lacra es Jerónimo Toledo Ramírez, nació en la Ciudad de México en el 72, y si pueden búsquenlo, tiene tatuajes bien padres. Les voy a enseñar un poco de su obra,
también ha hecho algunos murales. En fin, hasta ha salido en documentales de Vice y todo esto. Vean, por ejemplo, este es una litografía que hizo. Tiene un estilo muy peculiar el Dr. Lacra. Que si saben de tatuaje o un poco de arte urbano, pues sabrán qué onda con él. Pero se me hace curioso, les quería contar eso, que es papá de un tatuador muy famoso. Y tuvo también su tercera esposa fue Trin Elitzgard, con quien tuvo a Sara López Elitzgard y Benjamín López Elitzgard. Son sus hijos, ellos deben de ser más o menos como de mi edad. Y pues ya, hasta aquí el chisme de los matrimonios de Francisco Toledo. Toledo siempre fue un artista muy independiente, no se guiaba por las normas, no intentaba reproducir las cosas de los grandes maestros de la pintura, de la Escuela Mexicana de Pintura. Él como que dijo, no, yo soy independiente, y lo único que él decía de repente es que él era de la Escuela Oaxaqueña de Pintura. Entonces intentó como generar una ruptura en el arte, recuperar lo surrealista que había y generar algo nuevo, alejado de estas corrientes. Entonces él siempre decía que era como, pues sí, muy independiente. De hecho él llegó a decir, le llegaron a preguntar sobre Siqueiros y sobre Clemente Orozco, y entonces él decía que los tres muralistas eran gentes de partido, con convicciones, con una ideología, y yo francamente no tengo ni partido, ni convicciones, ni ideología. A ellos les tocó un país que se estaba construyendo, y a mí me tocó un país que se está destruyendo. Pues imagínense, o sea, wow, qué padre. Él luchaba por la no destrucción del país. Para que vean un poco más del estilo de Francisco, les dejo este autorretrato con pájaro de 1975. Como les dije, pueden buscar muchísima de la obra que ha hecho. Hay muchos cuadros. En su etapa final hizo muchos papalotes. Y esto pues también obedece a que era pues muy activo. Se enfrentó a varios presidentes, les escribió cartas. Trabajó con la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, fue parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, en el 2006, que fue una cosa muy fea de parte de Fox, una represión muy fea. O también pues hizo cosas como lo que yo les conté un día aquí en un video, que si no lo han visto pueden irlo a ver, que fue su protesta contra McDonald's el 3 de julio del 2022. Vayan a ver mi video, se llama El arte contra la cadena de hamburguesas. El arte contra... Estoy checándolo, ahorita les digo cómo se llamó, que ya son tantos que no me acuerdo. Era arte versus... El arte versus el poder económico, creo que se terminó llamando así, si mal no recuerdo, pero bueno, o el arte contra las hamburguesas, creo que el arte contra las hamburguesas. Ahí pueden ver lo que él hizo. Tiempo después también protestó contra el maíz transgénico, hizo una protesta que esta me gusta mucho, pues no fue protesta, pero sí fue, ahorita les cuento. Sí, fue una como exposición en diciembre de 2014, cuando habían pasado solo 81 días de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Otra barbarie de otro presidente, ahora de Peña Nieto, en la cual pues se desaparecieron a 43 estudiantes en Ayotzinapa. Hoy en día seguimos sin saber bien a bien qué pasó. Tenemos pistas, pero bueno, él a manera de protesta se puso en el centro de Oaxaca con papalotes que les dio a niños y niñas. Empezó a recorrer todas las calles. Hay una imagen muy bonita de Toledo, que se las voy a dejar ahorita aquí, véanlo. Corriendo con los papalotes. Cada papalote tenía una imagen tenía la imagen de cada uno de los normalistas desaparecidos.
Entonces fue su manera de protestar. Así buscó hacer algo para involucrar a toda la sociedad, para pues llamar a los medios también, para que el gobierno no le quedara de otra más que pues admitir que había pasado algo ahí, que tuvieran cobertura. En fin, le escribió también una carta al presidente diciéndole que qué onda, pidiéndole que se esclarecieran los hechos, y pues fue una manera muy original de protestar, igual que como lo hizo con lo de McDonald's. Acá encontró otra manera de darle la vuelta y protestar sobre un hecho histórico que hoy en día nos sigue doliendo a nosotros los mexicanos. Entonces, pues bueno, fue un artista que siempre buscó la manera de encontrar su camino, hacer su propio camino, ser activista sin serlo, porque él decía que no era activista, pero lo que yo les decía, abrazar las causas justas, estar ahí y pues no dejarse, ¿no? Peleó también contra el maíz transgénico, que hizo ahí varias marchas, hizo varias pues hasta exposiciones de arte para pronunciarse en contra del maíz transgénico, hasta que la vida pues, le dijo ya no más. El 5 de septiembre de 2019, a causa de un cáncer pulmonar que le llegó 2 años antes, falleció. Y pues los medios, muchos medios oaxaqueños y extranjeros, dijeron que había muerto el artista más importante de México. Y pues yo creo que de alguna manera sí, en la historia reciente, porque hacía arte de todo tipo, escribía, hacía grabados, pinturas, dibujos, y pues nuestro presidente actual, dijo, ha fallecido el maestro Francisco Toledo, oaxaqueño, gran pintor y extraordinario promotor cultural, auténtico defensor de la naturaleza, las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Descanse en paz. El New York Times también le dedicó un número de su revista en donde dijo: el artista en vivo más grande de México, quien podía trazar su ascendencia hasta los zapotecas que florecieron antes de la conquista española en el siglo XVI en lo que hoy es el estado sureño de Oaxaca. Sus pinturas, dibujos, grabados, collage, textiles y cerámicas estuvieron fuertemente inspirados en esta herencia. En Francia también, en todo el mundo hubo revistas, hubo medios que se sintieron pues tristeza por la muerte. Entonces en Inglaterra se hizo un funeral enorme. En Oaxaca se dejó caer toda la gente en el instituto, en el Iago, en la Casa de Cultura. Ahorita les digo el nombre completo, en unos segunditos que no viene acá el acordeón. En el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que en el 88 también lo fundó él, en la ciudad de Oaxaca, que empezó esta historia también es muy bonita. Él en el Iago empezó también a recaudar arte, a tener una colección propia, y en el 2015 se lo vendió al gobierno federal por $1, que fue como un acto de Toledo de generosidad, de decir: miren, aquí está todo lo que yo he rescatado del arte mexicano, tengan ustedes, por favor, ahora ustedes cuídenlo, porque yo ya no puedo. Lo vendió por $1 y hoy en día el Iago sigue ahí en pie. Tiene el Cineclub El Pochote, el Centro Fotográfico Manuel Albarriz Bravo, la Fonoteca Eduardo Mata, la Biblioteca Viago, y tiene obras de Francisco de Goya, Joan Miró, Pablo Picasso. En fin, son más de 125,000 piezas. Entonces imagínense, tiene fotografías de Álvarez Bravo, un gran fotógrafo, más de 30,000 libros, más de 52,000 libros de todo tipo de arte, de historia, de filosofía, de fotografía, todo. Entonces imagínense, el cuate pues lo que buscaba era preservar el arte mexicano, preservar el nombre de todo lo mexicano y presumirnos en todo el mundo, hacer que nos sintiéramos orgullosos. Tan fue así que nunca buscó el dinero, la fama. Vean, vendió toda esa colección con cuadros que valen muchísimo por solo $1. Y hoy en día uno puede ir allá a Oaxaca, al Iago, y conocerlos, verlos. Entonces, pues, muere. Se hace lo que les digo, un shock mundial. Todo el mundo quedó en shock. Y fue tal la cosa que hasta le hicieron un homenaje en cuerpo presente. Del 6 al 8 de septiembre estuvo aquí en el Palacio de Bellas Artes, y estuvo también 8 de sus cuadros, que son pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes,
Hubo banda oaxaqueña, comida oaxaqueña, maíz, libros, todo, ¿no? Uno podía ir ahí y dejar un escrito para despedirte del maestro Francisco Toledo. Manuel Felguerés, que fue también un gran pintor, dijo: el fallecimiento de Toledo es la pérdida en el mundo de la plástica más fuerte que pudo tener México. Van a pasar muchos años en que surja otra persona de su calidad. Y ahí, un poco lo que les comentaba yo con Nahui, pues de nosotros depende que haya un nuevo Toledo, que haya una nueva Nahui Olin. Entonces, pues nos corresponde a nosotros, lo que les digo, hacer un camino plano para que lleguen nuevas Nahui Olin, Francisco Toledos, para que nos demos cuenta de que el arte mexicano es padrísimo, es increíble. Entonces, pues ayúdenme a compartir este video, a llegar a más personas. Ya saben que yo fui Hernán, yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete, y nos vemos el próximo miércoles para hablar de algo más mexicano, el próximo sábado también. El sábado quizás hablemos un poco de música, ya veremos. En fin, no olviden de seguirme en mis otras redes y compartamos el arte, hablemos del arte mexicano, todo lo mexicano es muy bonito. Cuídense muchísimo, gracias por llegar hasta acá. Adiós.